¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de aplicación de las derivadas. En este caso vamos a tener un ejercicio bastante interesante y muy actual, cabe destacar. En este caso usted trabaja para una firma de mercado que está interesada en saber cómo está afectando las ventas el incremento de los casos de una gripe en una población de mucha demanda de productos. Los clientes del retail, que es quien está solicitando nuestro servicio, solicitan las siguientes especificaciones: cuándo hay incremento en las ventas, cuándo se obtienen las máximas ventas y a qué velocidad van a incrementar los casos tomando en consideración la semana 13, es decir, que en función de la tasa de crecimiento en un tiempo de 13 semanas. La función de las ventas es esta que viene representada en azul, y la función de velocidad de contagio o NC, número de contagio, es igual a esta expresión que tenemos acá abajo. Bien, entonces lo que vamos a hacer posterior a esto es ver los datos de donde se obtienen estas funciones con la misma técnica que les expliqué en graficar y pedir las funciones, las líneas de tendencia. En este caso son polinómicas las dos por el factor de correlación. Cabe destacar que también vamos a explicar cuál es el criterio a considerar para elegir las funciones en función de este valor. Perfecto. Entonces estas funciones derivan de esta base de datos, y lo que vamos a hacer posteriormente es aplicar todas las partes de este diagrama de proceso. Lo primero, para obtener las solicitudes de nuestro cliente, es derivar la función, igualarla a 0, despejar la x, se comprueba si crece o decrece. Esto lo vamos a hacer de manera más práctica, explicándolo es más fácil. Se construye un intervalo, se tabula y se grafica. ¿Ok? Entonces pasamos a esta sección de la aplicación de la derivada. Entonces lo primero que nos dice nuestro diagrama de proceso es derivar la función. ¿Qué función estamos derivando? Estamos derivando esta función. Lo pueden comprobar ustedes. Sería interesante también tener una clase de derivadas, pero bueno, hay que utilizar otros recursos para hacerla. ¿Ok? Esta es la derivada, está 100% comprobada. Lo siguiente es igualar la función a 0, despejar la x y evaluar la función. Esto sí es hay distintos métodos matemáticos para hacerlos, pero el más fácil es uno que, en función del valor que nos dé la x, hay que evaluar un intervalo por encima y uno por debajo, y eso es lo que nosotros llamamos crecer y decrecer. Nosotros en la función original de ventas vamos a colocar esto donde esté la x, es decir, donde esté nuestra variable dependiente vamos a colocar esto. Entonces fíjense que aquí yo pongo los intervalos, uno por debajo, uno por encima, y una serie de intervalos para detectar cuando hay crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces las ventas, lo que hacemos es, de la función original la sustituimos el intervalo, y aquí podemos ver que la función crece. ¿Por qué nos damos cuenta que la función crece? Una, porque es positiva, y la segunda, porque no, según el registro, está dentro de esos intervalos las ventas. Vamos a revisar nuestros datos de mercado y fíjense que las ventas guardan cierta similitud, o sea, hay 50, 60, 80, entonces hay un crecimiento todavía en la función. Cuando lo evalúo en el que está por encima, a ver si empieza a decrecer, igualmente hay crecimiento de la función. De hecho, da igual a el primer dato. Pero fíjense qué pasa aquí a partir de algo curioso. Cuando yo digo construir los intervalos, que es el último paso, sería de la siguiente manera: desde el menos infinito al 1.38 hay crecimiento, del 1.38 al 3.8 hay crecimiento. ¿Qué pasa en este sentido? Del 3.38 al infinito hay decrecimiento. Pues miren el comportamiento de la función. Cuando yo evalúo aquí me da 66, pero cuando evalúo en 4.8 me da 64, cuando evalúo en 5.8 me da 60, así empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque es el comportamiento de esta función de venta. ¿Hay algún agente externo que esté involucrado? Es lo que nos vamos a dar cuenta con la aplicación de la derivada en función de la velocidad de crecimiento de los contagios. Fíjense que a este punto ya empieza a tener valores negativos, y lo podemos ver aquí en la representación gráfica. El primer intervalo va desde el menos infinito al 1.38, va a haber crecimiento en la función. Entonces cuando yo evalúo en el 3, que es 3.38, hasta el infinito, fíjense cómo empieza a decrecer hasta el punto de llegar
a negativo las ventas, es decir, que no hay ventas, más bien hubo una abstención de ventas del 91. ¿Ok? Entonces aquí hay decrecimiento de la función. Esto es el poder de la derivada. Ahora vamos a ver si es con la aplicación de la función de velocidad de crecimiento este agente externo que está afectando las ventas. Entonces lo que vamos a hacer para este caso es un poco más sencillo, pues nos dan el dato que el cliente quiere saber cuál es la velocidad de contagio en el tiempo t 13 semanas. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es derivar la función, la primera derivada, y vamos a evaluar t 13 semanas en la función que acabamos de derivar. Entonces al obtener eso vemos que tenemos una media de crecimiento de contagio de 18 casos por semana. Entonces a partir del 13, que es donde nos piden evaluar, vamos contando 18 casos continuos cada semana. Esto va a depender también de otros factores externos. ¿Ok? Entonces al obtenerla hasta la evaluación de 18 lo vamos a representar en una gráfica, y efectivamente, por eso les dije que era un caso práctico bastante actual. Como nos podemos dar cuenta, cuando empieza el decrecimiento de las ventas, es que evidentemente están los repuntes, y esto ya tiene una función de tipo pendiente positiva, es decir, que a medida que yo vaya cambiando el tiempo t, 14 semanas, 15 semanas, va a ir aumentando y aumentando a medida que pasen los días. Esto va a impactar directamente, o está impactando directamente a las ventas. Fíjense cómo lo podemos apreciar gráficamente. No solo lo podemos hacer para esto tiene un sinfín de aplicaciones, pero en el área comercial es donde más se aplica. Entonces, estimados estudiantes, esto ha sido todo por esta clase de aplicación. Vean el poder de la derivada. Siempre recuerdo un gran profesor que tuve que nos decía eso. Entonces vamos a seguir actualizando contenido con respecto a otras aplicaciones de derivadas desde el punto de vista gráfico, derivadas parciales, y lo vamos a llevar a otro tipo de procesos tales como termodinámicos, mecánica de flujo y otros que nos permitan observar el poder de la derivada. Entonces esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la próxima.